Aleluya. Bueno, vamos a seguir con el programa en el día de hoy y pues hemos estado en las pasadas semanas hablando acerca de lo que es las zorras pequeñas, basado en Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares, el capítulo 2 y en el versículo 15 dice: atrapen para nosotros las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas que están en flor. Y hemos estado conversando en las semanas pasadas acerca de cómo estos comportamientos, actitudes que tenemos o conductas que tenemos están perjudicando el fruto y inhiben o no permiten que nosotros demos el fruto como el Rey del universo quiere que lo demos. Necesitamos dar fruto, necesitamos llevar fruto, porque eso es lo que nuestro Padre Celestial está buscando en nosotros, que llevemos fruto. Pero muchas veces estos comportamientos, estas conductas están impidiendo que llevemos frutos. Algunos de estos pueden ser la envidia, la hipocresía, la murmuración, la falsa humildad, el desánimo, habíamos visto, la queja vimos hace recientemente, el temor también es una zorra pequeña. Y hoy día vamos a hablar acerca de la timidez. Y ya hacía varias semanas que el Eterno había puesto en mi corazón el compartir acerca o el estudiar acerca de la timidez. Y de verdad que cuando empiezo a estudiar el tema me quedé bien sorprendida y habló grandemente, ministró grandemente a mi vida. Pues esta ha sido una zorra pequeña de la cual pues he sufrido durante la mayor parte de mi vida y he tenido que pues mejorar muchísimo acerca de esto, de este comportamiento, de esta conducta. No creía que era una zorra pequeña, sin embargo, cuando empecé el estudio, el Padre Celestial pues me mostró ciertas cosas que me dejaron bien sorprendida a través de su palabra y de verdad pues que esto ministró poderosamente mi vida. Y creo que deben de existir muchísimas personas que también esta palabra les va a ministrar. Así que vamos a proceder con el estudio de la timidez, que es una zorra pequeña. Bueno, la timidez primeramente es un rasgo de la personalidad que se da en la persona que puede llegar a afectar las relaciones personales y el comportamiento en sociedad. La timidez inhibe la comunicación, no permite la buena comunicación. La timidez puede ser debida, puede ser causada por el sentimiento de inferioridad, la inseguridad y la baja autoestima, o cuando la persona se cree menos que los demás. Entonces es muy importante estar pendientes de esta parte, porque cuando tenemos sentimientos de inferioridad, de inseguridad y de baja autoestima, esto nos da como resultado la timidez. Ahora, la timidez puede ser muy variable, no es lo mismo. Todas las personas que dicen ser tímidas dicen yo soy tímido, pero no va a ser el mismo grado de timidez de una persona a otra, puede variar. Hay diferentes niveles de timidez. Hay gente que solo se siente incómoda en determinadas situaciones sociales, como es estar en grupos grandes. Hay otras personas que les da muchísimo miedo hablar en público, enfrentarse a un auditorio lleno, repleto de personas y que tengan que hablar en público. Eso también, pues la mayoría de las personas no les gusta, ¿no? Pero hay niveles de timidez que van incluso más allá de esto, ¿no? Incluso hay personas para quienes hablar con personas del sexo opuesto puede ser un tremendo reto, o sea, simplemente no se atreven a hacerlo. Les da ansiedad, les da pánico cuando van a interactuar con otras personas. Esto por lo general son situaciones comunes que de una u otra manera todos hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas, pero existen casos donde la persona es tan tímida, el grado de timidez es tan grande, puede llegar a ser hasta patológico, y esto lo que logra es que la persona no pueda conseguir ni pareja, ni trabajo, y tampoco pueda conseguir amigos. Es muy importante resaltar que no hay que confundir la timidez con el ser introvertido. Es muy diferente ser introvertido a ser tímido. Por lo general, la persona introvertida le gusta la soledad, disfruta de la soledad. Al contrario, la persona que es tímida no le gusta la soledad.
La persona tímida quiere relacionarse con las demás personas, pero no lo hace por miedo. La persona tímida, otra de las características que tiene es que se concentra en sus propias emociones y en lo que siente y no en el mundo exterior. O sea, todo su percepción va hacia adentro, no es hacia afuera, sino hacia adentro, de cómo se siente, de qué es lo que experimenta, las sensaciones que experimenta. La persona tímida por lo general teme el rechazo de las demás personas y no recibe bien las críticas. Experimenta una inseguridad muy grande y eso las hace ver como personas poco sociables y afectivas, aunque no es así. Y esto de verdad pues es terrible. Cuando yo leí esta parte, yo dije, aquí yo me identifico plenamente, porque muchas veces quieres tener esa sociabilidad con las demás personas y eres una persona bastante afectiva, pero esa timidez que nos embarga no nos permite relacionarnos con los demás y esto causa bastante dolor emocional. La persona tímida no actúa ni se expresa como debería. Hay bastantes problemas de comunicación ahí y por lo general la persona tímida muchas veces lo que prefiere hacer es simplemente guardar silencio, guardar silencio. A la persona tímida tampoco le gusta ser el centro de atención. A la persona tímida siempre va a tratar de llevar un perfil bajo y trata de pasar desapercibida. Mientras menos se note, mucho mejor. La persona tímida le cuesta expresar los sentimientos y piensa que sus cualidades son inferiores a la de los demás. Es muy importante resaltar esta parte porque fíjate que cuando tenemos una autoestima golpeada, una autoestima baja, una autoestima donde nuestro valor que nos estamos dando a nosotros mismos es un valor inferior al que realmente tenemos. Y esto es algo tremendo y esto es algo que limita mucho a la persona. En todas las áreas la limita para desenvolverse, para desarrollarse y la timidez puede ser un obstáculo grandísimo en el desarrollo de cualquier persona. Así que esta zorra pequeña pues necesitamos también desarraigarla. La timidez llevada al extremo puede desembocar en ansiedad, en depresión y hasta fobia social y también en dependencia afectiva. Atención con esto. Con respecto a esta dependencia afectiva, la persona tímida puede, como no tiene esa capacidad de establecer nuevos vínculos emocionales, esto le genera dependencia emocional sobre las pocas personas en las que confía y que por regla general son muy pocas. O sea, tiene pocos amigos, pero entonces esos pocos amigos se convierten como en su tabla de salvación, en las personas a las que esta persona tímida se aferra constantemente y no puede soltar, no puede dejar ir. Y esto también puede ser perjudicial o agobiante para estos amigos. La Biblia no habla en sí acerca de la timidez, pero la timidez nos impide conectarnos con los demás y existen claros ejemplos en la palabra acerca de hombres que Elohim escogió y que tuvieron que superar la timidez. Yo no voy a hablar en este momento acerca de un par de ejemplos que tenía acá. Este par de ejemplos prefiero dejarlos para la próxima semana porque aparte de la timidez hay otra zorra pequeña que va bien ligada con la timidez que se llama la inseguridad y quiero tratarlo como un tema aparte. Pero en el día de hoy vamos a hablar en la Biblia uno de los ejemplos más sorprendentes, bueno, a mí me sorprendió muchísimo, que es el de Saúl, el primer rey de Israel. Entonces vámonos a ir a Primera de Samuel y vamos a desglosar toda esta historia porque vamos a aprender un poco acerca de este hombre y cómo este hombre, qué era lo que sucedía con él y cómo este hombre era tímido y cómo pudo o cómo la timidez pues puede inhibir ciertas cosas o el desarrollo de una persona. Vamos a empezar leyendo en Primera de Samuel, vamos al capítulo 9 y entonces allí vamos a leer en el verso 21
Vamos a leer desde el 19 para leer todo el contexto. Entonces Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto porque hoy comerás conmigo. Luego te despediré por la mañana haciéndote saber todo lo que está en tu corazón. Respecto a las asnas que se te habían extraviado, hoy hace ya 3 días, no te preocupes, porque fueron encontradas. Pero para quién es todo lo deseable de la casa de Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Entonces Saúl respondió y dijo a Samuel, he aquí que yo soy un benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia es la de menor importancia de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho esta palabra? Vamos a detenernos un momento y date cuenta de algo, que el profeta, que es una persona importante, reconocida, está invitando a este joven a decir, mira, vas a venir a comer conmigo, vas a compartir conmigo, te tengo un lugar especial y todo lo deseable de la casa de Israel es para ti, para la casa de tu padre. Y ante esto, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl no responde con falsa humildad. Porque mira, lo que pasaba con Saúl es que realmente Saúl tenía una autoestima muy, pero muy golpeada y muy baja. Dice, yo soy un benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel. Mi familia es la de menor importancia de todas las tribus de Benjamín. Él mismo reconocía que él, pues a su propia opinión, era de muy baja opinión, muy baja estima. Esto lo corroboramos en 1 Samuel 15, 17. En 1 Samuel 15, 17 nos dice, y Samuel dijo a Saúl, he aquí que aunque eras insignificante en tu propia opinión, llegaste a ser jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ungió para que reinaras sobre Israel. Fíjate que él dice que él era insignificante en su propia opinión. No era que Yahweh decía que él era insignificante, sino que en su propia opinión, según él mismo, él era insignificante. Entonces, la timidez, la inseguridad, la baja autoestima era lo que tenía este hombre, Saúl. Pero vamos a continuar leyendo en 1 Samuel, vamos a regresar al capítulo 9 y vamos a ver cómo se desenvuelve la historia. Dice, entonces tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar a la casa y les dio un lugar a la cabecera de los invitados, que eran como 30 hombres. Aquí vemos claramente que habían 30 invitados, pero no se le dio el último puesto a Saúl, sino que se le dio el puesto de la cabeza, la cabecera, o sea, se le puso el puesto principal. Luego Samuel dijo al cocinero, trae la porción que te di, la cual te dije que pusieras aparte. Otra vez se está haciendo una preferencia, algo aparte, algo diferente, algo especial para este hombre. Entonces el cocinero, él dice el 24, entonces el cocinero sacó un pernil y lo puso ante Saúl y dijo, aquí lo que estaba apartado, ponlo ante ti y come, porque desde hace tiempo estaba guardado para ti. Y Saúl comió con Samuel aquel día. Fíjate que le dieron una porción mejor que a todo el mundo. Luego descendieron del lugar alto hacia la ciudad, donde él conversó con Saúl en la azotea. De allí nos vamos al capítulo 10, donde, en el verso 1, donde dice, entonces Samuel tomó un cuerno con aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, aquí que Yahweh te ha ungido como príncipe sobre su heredad. Cuando hoy te vayas de mí, aquí que te encontrarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en la frontera de Benjamín, en Selzach. Y ellos te dirán, las asnas que fuiste a buscar fueron encontradas. He aquí que tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas, pero teme por ustedes y ha dicho, ¿qué voy a hacer en cuanto a mi hijo? Cuando sigas más adelante de allí y te hayas llegado a la encina de Tabor, he aquí que te encontrarás allí a 3 hombres. Luego dice en el 4, ellos te saludarán, te darán 2 piezas de pan, las cuales tomarás de sus manos. Después llegarás a la colina de Elohim, donde está un destacamento de los filisteos, y cuando hayas llegado a la ciudad de que allí te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterios, arpas, panderos y tamboriles, y ellos profetizando.
Y el Espíritu de Yahweh te impulsará y profetizarás junto con ellos y serás cambiado en otro hombre. Esta parte es bien importante que prestemos atención. Cuando el profeta le dice que el Espíritu de Yahweh lo iba a impulsar y que lo iba a cambiar en otro hombre, porque era necesario, porque Saúl era tal el sentimiento de inferioridad que tenía, que el Espíritu de Yahweh tenía que venir a hacer el trabajo de cambiar ese corazón, ese pensamiento, esa opinión, esa baja autoestima, quitar esa timidez que tenía el hombre. Y entonces vamos a seguir leyendo. En el verso 9 dice: y aconteció que cuando volvió su espalda para retirarse de la presencia de Samuel, Elohim le transformó su corazón y en aquel día se cumplieron todas las señales. Fíjate que le transformó el corazón. Y llegó a Ramá, y aquí que un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el espíritu de Elohim lo impulsó y él profetizó entre ellos. Sucedió que cuando vieron todos los que lo conocían desde antes, o sea, la gente que lo conocía anteriormente, que ya sabía que él era un hombre tímido, que he aquí que él profetizaba en medio de los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado a este hijo de Quis? He aquí también Saúl entre los profetas, y eso se volvió un dicho, porque nadie podía creer lo que estaba pasando. Daban testimonio que realmente, porque la gente que lo veía era gente que lo conocía de antes y sabían lo tímido, la baja autoestima, lo apocado que este hombre se sentía. Fíjate que es bien interesante lo que el Eterno nos está hablando en esta mañana, en esta tarde. Entonces uno de allí mismo respondió diciendo: ¿quién es su padre? Por esto surgió el proverbio: he aquí también Saúl entre los profetas. Cuando terminaron de profetizar, vino Saúl desde el lugar alto. Fíjate cómo los hombres no podían dar crédito a lo que sucedía allí, que Saúl entre los profetas, y aquello se transformó en un proverbio. ¿Por qué? Porque aquel hombre era tan apocado, era tan tímido, tenía tanto complejo de inferioridad, que él pensaba que él no era capaz de hacer nada, se sentía como el menor, el menos de todo lo menos. Vamos a corroborar esto que estamos hablando, siguiendo leyendo en la palabra. Nos vamos entonces unos versos más adelante en el mismo Primera de Samuel capítulo 10, pero entonces nos vamos al verso 21. Vamos desde el 20, dice: entonces Samuel hizo que todas las tribus de Israel se acercaran y fue tomada por sorteo la tribu de Benjamín. Luego se acercó la tribu de Benjamín por familia y fue tomada por sorteo la familia de Matre. Y fue tomado por sorteo Saúl, hijo de Quis, y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces Samuel consultó de nuevo a Yahweh diciendo: ¿dónde está este hombre? Y Yahweh dijo a Samuel: he aquí, está escondido entre el bagaje, entre el equipaje. Fueron a buscar y el hombre tenía tanto miedo que el hombre fue y se escondió entre el equipaje. Él no podía creer lo que le estaba sucediendo. Entonces ellos corrieron, dice el 23, y lo trajeron de allí, y habiéndolo puesto en medio del pueblo, era más alto que todo el pueblo, de los hombros hacia arriba. Y esto es bien importante porque la palabra nos dice que aunque Saúl era un hombre alto y que sobresalía de los hombros para arriba de todo el pueblo, ante sus propios ojos, sin embargo, él se veía pequeño. Por eso es que Samuel lo tuvo que sacar de allí, ponerlo en alto, sentarlo cerca de él, para que él pudiera tomar el trono. Y tuvo que venir el Ruach HaKodesh a cambiarle el corazón, porque si hubiese sido por la timidez que tenía este hombre, él se hubiese quedado escondido detrás del equipaje. Por eso tuvo que venir el Ruach HaKodesh a transformar el corazón de este hombre que no podía creer que Elohim lo iba a hacer rey de Israel. El Ruach HaKodesh fue lo que cambió la inseguridad, la timidez que tenía Saúl. Fue el Ruach HaKodesh el que hizo ese trabajo.
Y sin embargo, dice la palabra, porque seguimos leyendo, en el capítulo 24 dice, Samuel dijo a todo el pueblo, vean que Elohim se agradó de él, pues no hay otro semejante a él entre todo el pueblo. Y todo el pueblo prorrumpió en gritos diciendo, viva el rey. Imagínate una situación como esa, una persona tan tímida que lo pongan en el centro de atención y que todo el mundo empiece a decir, viva el rey. Dice el verso 26, también Saúl se fue a su casa, a Ramá, y con él iba una multitud a quienes Elohim había tocado su corazón. Pero unos inicuos decían, ¿cómo nos podrá librar este? Pues ellos lo consideraron un insensato y no le trajeron presentes, pero él permaneció callado. Él dice otra versión que él disimuló, porque el tímido por lo general lo que hace es guardar silencio, no dice nada, porque es muy tímido y no se atreve a levantar la voz. Eso es lo que pasa con la timidez. Ahora fíjate que la timidez puede ser una forma de orgullo, de cierta forma. Porque la timidez es el miedo a qué pensarán de nosotros. Nos preocupamos mucho por las opiniones de los demás. A veces estamos muy obsesionados con nosotros mismos. Y Elohim quiere usarnos, pero no puede hacerlo si no cazamos la zorra de la timidez y la desarraigamos de nuestra vida. La timidez puede ser esa zorra que está impidiendo que muchos ministerios sean activados en el cuerpo del Mesías, porque nos creemos menos, nos creemos inferiores, pensamos que no podemos, estamos tan concentrados pensando en nosotros mismos, en el qué dirán, que no nos atrevemos a hacer nada. Y eso lo que hace es que nos incapacita, nos paraliza en todas las áreas de la vida. Ahora quiero decirte algo, que lo contrario a timidez es audacia. Audacia. ¿Y la audacia qué es? No es otra cosa sino osadía, temeridad. Es realizar algo arriesgado y temerario. Y la palabra nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Fíjate que no dice que los tímidos lo arrebatan. Yo no había podido entender esto hasta hace poco, de que se necesita desarraigar la timidez de nuestras vidas para poder ser partícipes del reino de los cielos. Y ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Vamos a leerlo. Cuando vemos al joven Timoteo, Pablo le escribe al joven Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 7. Vamos a leer desde el verso 6. Por este motivo, Pablo le dice a Timoteo, por este motivo te recuerdo que avives. Vamos a leer desde el 5 para poder entender el contexto de esto. Dice, al acordarme de tu genuina fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. O sea, Pablo le está diciendo al joven Timoteo, wow, yo sé que tú tienes una fe tremenda, una fe genuina. Y luego le dice, por este motivo te recuerdo que avives el don de Elohim que está en ti por la imposición de mi mano. O sea, Pablo había puesto la mano a Timoteo. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de temor, en otra versión dice espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio o de exhortación, dice esta versión. No te avergüences, por lo tanto, del testimonio de nuestro Adón, ni de mí, prisionero por causa de él, sino soporta las adversidades por causa del Evangelio mediante el poder de Elohim, que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y su gracia, la cual nos fue dada en Yahoshua HaMashiach desde antes del tiempo de las eternidades. Entonces lo que él estaba diciendo es, no te dé vergüenza hablar del Evangelio, de las buenas noticias. Pero cuando tú le dices esto a cualquier persona, pues no hay problema. Pero cuando tú se lo dices a una persona que sufre de timidez, esto es tremendo, porque la persona tímida
Es tanto el miedo que siente que no es capaz de acercarse a los demás a decirle, mira, quiero compartir contigo cuál es la fe que yo tengo. Y el único que nos puede ayudar en este caso es el Ruach HaKodesh, para poder deshacernos de esa timidez, de esa baja autoestima, de ese temor que tenemos, de esa vergüenza. Por eso es que Pablo le decía, no te avergüences de hablar, de predicar, de decir de Yahushua HaMashiach, sino habla. Pero claro, esto es fácil para una persona que es elocuente al hablar. Pero cuán difícil es para aquella persona que tiene este problema de timidez. Y esta persona necesita deshacerse, cazar la zorra de la timidez, echarla fuera de su vida para que pueda permitirle establecer contacto con los demás. ¿Cómo vamos a poder evangelizar? ¿Cómo vamos a poder compartir de nuestra fe? Si tenemos miedo de la gente, si tenemos miedo del que dirán, si tenemos miedo de cuando nos amenazan, si tenemos miedo cuando las personas están pensando o burlándose de nosotros. ¿Cómo podemos compartir las buenas noticias de salvación? No podemos, no se puede. Por eso la timidez se transforma en una zorra pequeña, que muchas veces está ahí y uno dice, no, pero es que la persona es tímida. La timidez se puede tratar, y la timidez tenemos que desarraigarla de nuestras vidas. Necesitamos convertirnos en personas osadas, arriesgadas y temerarias para poder proclamar las maravillas del Evangelio con denuedo, como se conoce en la Biblia, porque lo contrario a la timidez es audacia. Lo contrario a la timidez es ser temerario. Y la Biblia nos habla muchísimo acerca de la audacia, y lo vamos a ver, lo vamos a corroborar en el libro de los Hechos. Hay muchísimos versículos que nos hablan acerca de la audacia. Y los apóstoles, los discípulos, ellos no predicaban con timidez, ellos predicaban con audacia. En Hechos 4:29 dice, también ahora, Adón, considera y mira sus amenazas, permite a tus siervos que proclamen tu palabra con libertad, con denuedo, con audacia, mientras tu mano está extendida para hacer sanidades, portentos y prodigios. ¿Sí te das cuenta? Luego cuando nos vamos a Hechos en el capítulo 9 y en el verso 29 se nos dice, hablando audazmente en el nombre de Yahushua, y contendía con los judíos que entendían en griego, pero estos procuraban darle muerte. Y este es Bernabé, porque dice, entonces Bernabé lo tomó y lo trajo ante los apóstoles, dice el verso 27. Y les narró cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado con él. También les narró la manera en que Saulo había hablado audazmente en el nombre de Yahushua en Damasco. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, hablando audazmente en el nombre de Yahushua. Y contendía con los judíos que entendían el griego, pero estos procuraban darle muerte. No hablaban con timidez. También, si era necesario, en otro idioma. Sabe que es complicado y que es difícil cuando uno tiene que predicar y le tocó porque la otra persona no habla el mismo idioma que uno. Y uno de repente ya no habla bien el inglés, sino que uno como que machuca el inglés, como decimos en mi país. Pero con todo eso, no tener la timidez, no decir, no, es que yo no sé hablar, no, sino seguir adelante y proclamar el mensaje. En Hechos 13:46 dice la palabra. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, era necesario que a ustedes se les hablara primeramente la palabra de Elohim, pero puesto que la rechazan, decidiendo contra sí mismos que no son dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Fíjate que ellos hablaban con denuedo, ellos no hablaban con timidez. En Hechos 14:3, y permanecieron allí mucho tiempo hablando con denuedo del Señor. Otra vez hablando con denuedo, con audacia, con osadía, con temeridad, sin importarle, ay, mira que cómo habla, que si eres fanático, que si eres, que estás al extremo. A ellos no les importaba eso. En Hechos 18:26 dice, y empezó a hablar valientemente en la sinagoga.
y este es Apolo, vamos a leer desde el 24. Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolo, este ya no es Pablo, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu ferviente. Fíjate que ahí está el espíritu ferviente, hablaba y enseñaba diligentemente lo referente a Yahoshua, aunque no conocía nada, sino solo el bautismo de Juan. El hombre sabía mucho, pero le faltaba todavía conocer lo del bautismo. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga. Si te das cuenta, él no empezó a, bueno, no sé mucho, pero lo que sé lo hablo. Y empezó a hablar el hombre allí, Apolos, pero no con timidez, sino valientemente. Y vamos a leer el último verso que vamos a leer, el 19:8. Dice, entonces Pablo, entrando en la sinagoga, estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre el reino de Elohim. Entonces necesitamos desarraigar la zorra de la timidez. La semana que viene vamos a continuar con yo diría que sería como la continuación, pero vamos a hablar acerca de lo que es la inseguridad, porque el Eterno puso en mi corazón el estudiar estos temas, la inseguridad, la timidez. Hay muchas personas que el Eterno quiere utilizar, hay muchas personas, usted allí donde está en su comunidad, usted puede hablar, pero Elohim no nos quiere tímidos, no quiere que prediquemos con timidez, sino que quiere que con audacia, con denuedo, confiando en el Ruach HaKodesh, podamos proclamar el mensaje glorioso que tenemos para proclamar. Así que vamos a orar primeramente y luego vamos a despedir el programa. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias porque nos instruyes, Abacadosh, acerca de estos zorras pequeñas, Padre, que están echando a perder tu viña. Permítenos, Padre, pedir por denuedo cada vez que oremos, Padre, cuando vayamos a compartir la palabra, que así tengamos miedo si de las personas que están escuchando, Padre, que haya personas que son tímidas, que en su corazón tengan el deseo de compartir el mensaje de salvación con vecinos, con familiares, con amigos, Padre, pero que tienen esta zorra pequeña que es la timidez, Padre. Cazamos esta zorra en tu nombre, Yahoshua, y le echamos fuera toda timidez, todo apocamiento, toda baja autoestima, toda inseguridad. Le echamos fuera, Padre Celestial, para que podamos proclamar con audacia, con temeridad, Padre, tu evangelio eterno, para que podamos proclamarlo en cada rincón de la tierra donde estemos, Padre, ahí en nuestras comunidades, donde estemos, que podamos proclamar así como estos hombres valientes tuyos que tú instruiste a través de tu palabra y que pusiste por medio de tu Ruach HaKodesh las palabras que ellos tenían que decir, Padre, que tú no miraste la timidez que ellos podían tener, sino que miraste el deseo ferviente que tenían en su corazón, Abacadosh, y que tú les ayudaste por medio de tu Ruach HaKodesh para que ellos hablaran las palabras de vida y de verdad. Abacadosh, de la misma manera, cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Padre Celestial, quita toda timidez de nuestra vida, Padre, y que podamos hablar con denuedo tu santa palabra. En el nombre bendito de Yahoshua HaMashiach te lo pedimos, lo recibimos, Padre Santo. Amén y amén.